Hoy, si Dios lo permite, vamos a estar iniciando el estudio expositivo de Primera de Tesalonicenses. Entonces, si usted está aquí hoy y nunca ha tenido la oportunidad de estudiar un libro completo, versículo por versículo, y extraer de cada una de las porciones del libro las verdades que Dios nos ha querido comunicar, yo quisiera animarlo a que aproveche esta oportunidad y que siga viniendo para que vea la riqueza, la belleza, la cantidad de verdades que se pueden extraer de un texto y cómo éstas nutren nuestra fe, cómo éstas nos llevan a ser más como Cristo, cómo éstas nos ayudan a fijar nuestra esperanza en la venida de nuestro Salvador. Entonces, mi invitación, y la comparto con Andrés y Dani, que son los otros pastores de la iglesia, es que por favor, si nunca lo has hecho, quédese aquí con nosotros todos los domingos para que usted pueda experimentar la bendición de poder estudiar todo un libro de esta manera. Y tal vez quisiera comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una iglesia sea verdadera? Otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí domingo a las 10 de la mañana reunidos en el Colegio Monterrey? Otra pregunta. ¿Cuáles son tus convicciones en relación con la iglesia? Y hago estas preguntas porque yo personalmente estoy convencido de que hoy lamentablemente hay muchos creyentes que no tienen convicciones, no tienen fundamentos, no tienen verdades para sostener por qué asisten a una iglesia, cómo escogen una iglesia, cómo saben si están en una iglesia verdadera. Y yo creo que esta mañana es un buen tiempo para hablar de lo que es una iglesia, qué hace a una iglesia. Evidentemente no puedo expandir toda la doctrina de lo que es la iglesia, pero el texto nos va a permitir hablar de ciertas verdades, de ciertos fundamentos relacionados con lo que es la iglesia, y yo espero que todos podamos aprender de él y podamos disponer nuestros corazones para maximizar la comprensión no solo de esta carta, sino lo que esta mañana específicamente vamos a estudiar. Entonces, quiero tener este texto ahí, no se confundan, vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, pero yo quiero tener este texto ahí, porque yo estuve meditando un poquito en algunas situaciones que hemos observado tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y es que a veces tenemos personas a nuestro alrededor, cristianas, que se posicionan demasiado fuerte en ciertas cosas, en ciertos temas que nunca han estudiado. Y entonces a veces uno les quiere enseñar, uno ha tomado tiempo para estudiar la palabra, para informarse de diferentes prácticas, de diferentes cosas, y uno quiere tomar la palabra y transmitírsela a la iglesia, y uno a veces lo que recibe es como, no, es que eso no es así, no, es que eso tiene que ser así. Ok, suave un toque. ¿Cuánto tiempo has invertido para estudiar, profundizar, orar sobre estas verdades como para que tengas una posición tan fuerte al respecto, sobre todo cuando se opone a lo que la Biblia dice? Y yo creo que está bien, hay que formar convicciones bíblicas, eso es algo a lo que nosotros los animamos a ustedes. Pero tenemos que tener cuidado de tener posiciones muy fuertes que no están fundamentadas y arraigadas en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, quiero tener esta imagen ahí, ojalá durante todas las prédicas de Tesalonicenses,
para que entendamos que esta debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Y recordar que cuando se está exponiendo la palabra de Dios, no es el pastor la fuente de esa exposición. Esta semana tuve la oportunidad de escuchar a una persona que decía, a usted le gustan los milkshakes, por ejemplo, ¿verdad? Si usted se puede tomar un buen milkshake, no sé, en un lugar, y se puede tomar un buen milkshake en otro lugar, y otro lugar se puede tomar un buen milkshake. Y dice, pero nosotros como pastores somos como la pajilla. Usted no piensa en la pajilla cuando se va a tomar un milkshake, usted piensa en la presentación y en el sabor que tiene. Pero nosotros somos el medio por el cual sale de la Biblia y llega hasta ustedes, igual que una pajilla sirve para extraer el contenido del recipiente y llegar a nosotros. Entonces, lo que nosotros aquí predicamos, lo predicamos con la convicción y con la certeza y también incluso el temor del Señor de que estamos transmitiendo la palabra de Dios, y nuestro deber es asegurarnos en la medida de lo posible que lo vamos a transmitir con precisión y con fidelidad, porque esto es lo que va a generar un beneficio para sus almas. Pero la responsabilidad de ustedes es entender entonces que si eso está haciendo de esa manera, entender que Dios se opone a los orgullosos, pero por el contrario, da gracia a los humildes. Y eso es lo que yo quisiera que fuera la actitud de todos nosotros conforme la palabra de Dios va siendo predicada, para que entonces se genere el mayor beneficio para nuestras almas y evidentemente podamos crecer como Cristo quiere que crezcamos. Entonces, teniendo esto en mente, y ojalá esta sea la actitud de nuestra mente y de nuestro corazón, conforme vayamos avanzando, yo quisiera que vayamos al versículo 1 de Primera de Tesalonicenses. Hoy solamente vamos a estudiar el versículo 1 de Primera de Tesalonicenses, porque este versículo nos va a ayudar a responder al menos a tres preguntas. Al menos tres preguntas. La primera pregunta podría ser, ¿quiénes fundaron la iglesia de Tesalónica? Evidentemente, si vamos a estudiar una carta, es importante que entendamos a quién está dirigida y qué fue lo que pasó, que hizo necesario que Pablo escribiera esta carta a la iglesia de Tesalónica. La segunda pregunta que este texto nos va a ayudar a responder es, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Y la tercera pregunta que este texto nos va a ayudar a responder es, ¿qué beneficios espirituales podemos nosotros disfrutar en una iglesia? Porque si estamos aquí, tiene que haber un propósito para que nosotros estemos aquí. Tiene que haber una razón para la que estemos aquí reunidos. Entonces, vean lo que dice el versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Yo creo que si nosotros tuviéramos que sintetizar un poquito el enfoque de esta enseñanza, la verdad de esta enseñanza, sería la siguiente: una iglesia verdadera es un grupo de personas convocadas por Dios para adorarle y disfrutar de una relación íntima con Él en comunidad. Voy a repetirlo. Una iglesia verdadera es un grupo de personas convocadas por Dios para adorarle y disfrutar de una relación íntima con Él en comunidad. Y todo esto lo voy a ir desarrollando a partir del texto, el versículo 1. Entonces, nosotros podríamos decir que esta no es una definición exhaustiva de lo que es la iglesia. Por ejemplo, no estamos hablando del unos a otros en la iglesia, no estamos hablando de los dones espirituales en la iglesia, no estamos hablando del gobierno de la iglesia o la estructura de iglesia. No podemos hablar de todo a partir de solamente un texto, tendríamos que tener muchas enseñanzas, pero este texto en particular sí nos ayuda a comprender lo que es una iglesia. Y quisiéramos enfatizar las verdades relacionadas con la iglesia para que todos podamos crecer en esto y ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta: ¿quiénes fundaron la iglesia en Tesalónica? Y esto nos va a ayudar a hacer, digamos, como una introducción a la carta. Nos vamos a guindar del versículo 1 para hacer una introducción a la carta. Noten que este versículo 1 empieza con la mención de tres hombres: Pablo, Silvano y Timoteo.
Silvano es lo mismo que Silas. Eran dos formas de referirse a la misma persona. Algunos se referían a él como Silvano, otros se van a referir a él como Silas, pero son las tres personas que envían la carta a Tesalónica. Entonces hay que entender por qué están enviando esta carta a Tesalónica. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, que se describe a partir de Hechos 16, Pablo sale a su segundo viaje misionero y ellos, el equipo misionero de Pablo, ellos tenían la intención de ir a predicar la palabra del Señor en Asia. Pero Hechos 16 nos describe que el Espíritu Santo se los impedía. Ellos querían, pero no lo lograban. No se abrían las puertas, no podían salir, no podían ir. Era imposible para ellos porque el Espíritu Santo les estaba cerrando el camino. Pero al mismo tiempo, en una noche, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Y entonces Pablo y el equipo misionero entendió que la voluntad de Dios no era que ellos fueran a predicar la palabra en Asia, sino que fueran a predicar la palabra en Macedonia. Llegan a Macedonia y lo primero que hacen es plantar una iglesia en Filipos. Posiblemente este equipo era Pablo, Silvano o Silas, Timoteo y Lucas, porque en el relato Lucas se incluye como siendo un testigo presencial, ocular de lo que está ocurriendo en Filipos. Entonces es muy posible que habiendo plantado la iglesia en Filipos, Lucas se quedara en Filipos y hacia Macedonia, específicamente hacia Tesalonicenses, siguieran Pablo, Silas y Timoteo. Entonces vean lo que describe Hechos 17 del 1 al 4, dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Ahí no se menciona a Timoteo, pero vamos a ver después algo interesante. Dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Noten el contenido de la predicación de Pablo en la sinagoga de Tesalónica. Dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Vea lo que pasa. Después de la predicación de Pablo, dice, versículo 4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Durante 3 sábados, no sabemos si fue el único tiempo que estuvo, pero al menos la Biblia nos dice, 3 sábados estuvo Pablo predicando en la sinagoga. ¿Cuál fue el resultado? Una conversión significativa de personas. Algunos judíos, un gran número de griegos y algunas de las mujeres más importantes. Se estableció una iglesia local en Tesalónica. Pero vean lo que dice Hechos 17:5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Básicamente lo que nos describe es que algunos judíos, al ver la conversión masiva y la relevancia que estaban tomando estos 3 hombres en función del crecimiento de esta iglesia, llenos de envidia quisieron destruir la iglesia. Y la forma de destruirlo era a través de sus líderes. Lograron apresar a Jasón, pero vean lo que dice el versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar nuevamente fueron a la sinagoga de los judíos. O sea, para salvar la vida de Pablo y de Silas, parece que Timoteo estaba con ellos, pero como que Timoteo no era un problema, tuvieron que enviarlos a otra ciudad, en este caso a Berea. Entonces, ¿qué pasa? Se establece la iglesia en Filipos, Lucas queda ahí, estos 3 hombres van a Tesalónica, establecen una iglesia, pero por la persecución salen los 3 hombres de Tesalónica y esa iglesia, por así decirlo, queda establecida pero huerfanita. No tiene líderes específicos en esa iglesia. Avanzamos a Hechos 17, versículos 13 al 15 y nos dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Vean que no nos había dicho que Timoteo había salido de Tesalónica, pero ahora nos dice que Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Entonces, de un momento a otro, el equipo misionero está por todo lado.
Lucas en Filipos, en Tesalónica ninguno, Silas y Timoteo en Berea y Pablo en Atenas. Y esto es significativo porque aquí esto nos ayuda a entender. El versículo 15 dice: los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. O sea que Silas y Timoteo en algún momento dejan Berea y se van con Pablo a Atenas. Pero nadie sabe lo que está pasando en Tesalónica. Ahí había habido una conversión significativa de discípulos, pero ninguno de ellos pudo quedarse ahí por la persecución. Nadie sabe cómo está esa iglesia. Entonces pasa algo muy interesante. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 3:2. Dice: enviamos a Timoteo nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Lo que está pasando aquí es que Pablo dice: yo no puedo entrar, me matan. Silas dice: yo tampoco, me matan. Lucas está en Filipos, él no puede ir. Timoteo dice: yo voy. Esta es la valentía de este joven, porque es un joven en este momento. Él dice: yo voy. El problema lo tienen con ustedes, no lo tienen conmigo. Yo voy a ir a Tesalónica y voy a averiguar qué está pasando con la iglesia. Pablo y Silas dicen: vaya. Y Timoteo se mete a Tesalónica. Vean después lo que pasa ahí mismo en 1 Tesalonicenses 3:6. Dice: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Básicamente lo que pasa es que esta iglesia que ellos se habían plantado y había quedado huerfanita, ellos mandan a Timoteo a ver cómo está la iglesia. Timoteo regresa a Atenas y le cuenta a Pablo y a Silas cómo está la iglesia. Y dice: está bien, la iglesia está firme, la iglesia está activa, pero al mismo tiempo la iglesia requiere instrucción. Entonces Pablo escribe 1 Tesalonicenses y lo que hace es darle la carta otra vez a Timoteo, y Timoteo va de regreso a Tesalonicenses. Esa es la razón de la carta. Estos tres hombres no pueden entrar, pero están utilizando a Timoteo para que él lleve la carta hasta Tesalónica y responda a las necesidades que Timoteo vio durante su primera visita. Entonces, todo lo que aquí se escribe, básicamente podríamos decir que es de autoría de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero Silas y Timoteo están de acuerdo con el contenido. Por eso escriben los tres como si fueran, gracias, ¿no? Los tres como si fueran ellos los autores de la carta. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido en el sentido de qué cosas va a agradecer Pablo y qué cosas va a instruir Pablo? Bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos a través de la carta. Pero estamos convencidos de que aquella iglesia de Tesalónica necesitaba tanto escuchar el contenido de esta carta como esta iglesia La Gracia en el 2024. Así de importante era para Tesalónica, tanto como es importante para nosotros hoy escuchar el contenido de toda esta carta. Entonces ya sabemos cómo se estableció la iglesia y ya sabemos por qué la carta se escribió, porque ellos no podían entrar. Ahora, gloria a Dios que no pudieron entrar, porque si hubieran entrado, posiblemente no hubieran escrito y nosotros no tendríamos el contenido de esta carta. Pero así es Dios de glorioso. En medio de la adversidad de la iglesia, Él siempre hace todas las cosas para edificación y hoy nosotros la podemos estudiar. Pero entonces, sabiendo cómo se estableció la iglesia en Tesalónica y qué hizo necesaria que se escribiera esta carta, podemos pasar a la segunda pregunta: ¿qué es una iglesia? Porque si decimos que ahí se estableció una iglesia, entonces tenemos que entender qué es una iglesia. Noten que ahí en el versículo 1 dice que estos hombres escribieron a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y la palabra iglesia se refiere a una asamblea. Es a un grupo de personas que se reúnen en un lugar específico con un propósito específico. Pero también en el griego, en el idioma original, la palabra iglesia es una palabra compuesta de otras dos palabras que quiere decir llamar fuera. Llamar fuera.
Y podríamos entonces decir que la iglesia es entonces una asamblea de personas que han sido llamados fuera, que se reúnen con un propósito específico. Así que es importante entender, bueno, primero, si es llamada afuera, ¿quién la llama? Y si se reúnen con un propósito específico, ¿cuál es ese propósito específico? Y aquí nosotros podemos aprovechar esta mención a la iglesia para que podamos crecer juntos. Hay personas que están aquí hoy por primera vez, hay personas que tienen poco tiempo de estar viniendo, hay otras personas que ya tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, y para todos esto puede ser ya sea una instrucción o un recordatorio, pero todos podemos aprender o reforzar nuestro entendimiento de lo que es una iglesia a partir de este texto. Entonces vamos a ver algunas verdades determinantes relacionadas con la iglesia. Y lo primero es que es determinante entender que es Dios quien convoca. Es Dios quien convoca, entiendan. Si somos llamados fuera para algo específico, ¿quién es el que nos está llamando afuera? ¿Quién es el que está convocando a esta asamblea? Es Dios el que nos convoca. 1 Corintios 1:9 dice esto: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Es Dios el que nos llama a tener comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, número uno, para ser parte de una iglesia, es necesario haber sido llamado por Dios para tener comunión con Cristo. Podría ser muy básico, pero es determinante. Y es importante porque el hecho de estar en una iglesia, congregarse en una iglesia o participar de una iglesia no te garantiza necesariamente que has sido llamado por Dios para estar aquí reunido. Por otro lado, no toda asamblea que se llame a sí mismo iglesia es una iglesia verdadera. Por ejemplo, podrías estar aquí hoy porque algún amigo te invitó o porque algún familiar te invitó. Pero puede que estés aquí hoy y no has puesto tu fe en Jesucristo como único medio de salvación y no lo tienes como Señor en tu vida. Sos parte de la iglesia, pero no has sido llamado por el Señor porque todavía no has nacido de nuevo. Eso es importante entenderlo. Estás aquí físicamente, pero espiritualmente estás lejos de Dios. Eso es posible que ocurra. Entonces, el hecho de ser parte de una iglesia no te garantiza que realmente estás unido al Señor a través de su Hijo Jesucristo. Otro ejemplo, por ejemplo, ya a nivel de asamblea, la iglesia de los santos de los últimos días, que son los mormones, no son una verdadera iglesia, aunque se llamen iglesia, porque niegan la deidad y la obra redentora de Jesucristo. Entonces es imposible que ellos hayan sido llamados por Dios a través de Jesucristo si ellos niegan a Cristo. ¿Se llaman iglesia? Sí, pero no son la verdadera iglesia. Déjenme darles otro ejemplo. La Iglesia Católica Romana no es una iglesia verdadera porque niegan que la salvación sea solamente por la fe en Cristo Jesús, sino que dentro de sus fundamentos enseñan que la salvación es por la fe y por las obras. Y en su esencia, en su práctica, en su estilo de vida, primero está el Papa, después está María y después están los santos, incluso con un lugar por encima del lugar que tiene Cristo en su entendimiento y en su práctica. ¿Se llaman iglesia? Sí. ¿Es una iglesia verdadera? No. Déjenme darles otro ejemplo. Las iglesias evangélicas de la prosperidad, donde todo lo hacen en función de recibir y utilizan a Cristo como un amuleto para ellos beneficiarse en sus propias vidas. ¿Se llaman iglesias? Sí. ¿Son iglesias verdaderas? No. Entonces, ni al individuo ni a la asamblea se les garantiza de que porque estás aquí o porque están reunidos, estés en medio de una iglesia verdadera. ¿Qué es lo que hace que seas parte de una iglesia verdadera? El llamado de Dios que te convoca desde el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Eso es lo que te hace parte de esta convocatoria que Dios hace.
David Byrd, un comentarista que es buenísimo, dice lo siguiente: es importante recordar que una auténtica iglesia cristiana siempre tiene esta característica fundamental. Se compone de hombres y mujeres que, por haber creído en Cristo y por haber sido incorporados en Él, tienen en su relación con Dios su principal razón de ser y marca de identidad. Y agrega: una congregación que no tiene esta característica puede retener legítimamente el nombre de iglesia, porque iglesia es asamblea. Porque sigue siendo una asamblea de personas, pero no puede llamarse iglesia en Dios. ¿Okay? Entonces es importante. Lo primero en relación con una iglesia es que es la comunidad que Dios convoca. Y específicamente eso nos lleva a la segunda realidad, que es determinante entender que Dios nos convoca a una comunidad. Lo acabo de mencionar, pero lo voy a enfatizar. Dios nos convoca a una comunidad. Noten que aquí se nos dice en el texto a la iglesia en singular de los tesalonicenses en plural. O sea que los de Tesalónica que Dios ha convocado, son muchos, se reúnen en una sola asamblea, en una sola iglesia. Y esto nos dice que en el momento en que Dios nos llama del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, lo hace con el propósito para que todos esos que son llamados formen parte de una comunidad de creyentes que también han sido llamados de la misma manera. Esto es importante porque lamentablemente hoy existen muchos casos de personas que se describen a sí mismos como creyentes y no quieren ser parte de una iglesia. No les interesa ser parte de una iglesia. En algunos casos, algunos lamentablemente han salido dolidos de una iglesia y se han cometido abusos contra estas personas. Y yo entiendo el dolor. Y yo entiendo que tengan miedo de volver a ser parte de una iglesia en los casos donde han sufrido abusos. Pero no todas las iglesias son así. Hay iglesias que son sinceras, que aman al Señor, que son imperfectas, desde luego que sí. Pero tenemos que entender que no nos congregamos porque tengamos la opción o no. Nos congregamos porque Dios nos sacó de ahí para ponernos en una congregación. Necesitamos una congregación. Dios sabía que era bueno para nosotros ser parte de una congregación. El punto es que si no sos parte de una congregación donde te congregues continuamente con hermanos en la fe, estás pecando contra Dios porque estás fallando a la convocatoria comunitaria de Dios. Le estás diciendo a Dios: Dios, yo sé que vos me sacaste y me convocaste para estar reunido con otras personas, pero yo no voy a atender esa convocación o esa convocatoria. Gracias, Vicky. A esa convocatoria. Todo creyente, familia, debe de ser parte de una iglesia local. Todo creyente debe de ser parte de una iglesia local. Y si no has considerado ser parte de la gracia, estás aquí, yo te animo a que lo consideres. Nosotros encantados de recibirlos y de servirles y de disponer todo lo que disponemos para todos los demás miembros. Pero tienes que ser parte de una iglesia local porque a eso te ha convocado el Señor. Ahora, es determinante, esta es la tercera, es determinante entender que Dios nos convoca a una comunidad los domingos. Okay, Él nos convoca a una comunidad. Esa comunidad aquí se llama Iglesia La Gracia. Pero esa comunidad se reúne una sola vez a la semana y es los domingos a las 10 de la mañana. Entonces, vean qué interesante. Se infiere que cuando Pablo le escribe a la iglesia, una, de los tesalonicenses, varios, quiere decir que ellos, en algún momento de la semana, se reúnen todos juntos. Nosotros personalmente, aquí como iglesia, entendemos que la práctica de reunirse los domingos nace de la celebración en el día en el que Jesucristo resucitó. Por ejemplo, Lucas 24, del 1 al 2 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado. Noten que había hecho el primer día de la semana.
Y vean lo que pasa, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El primer día de la semana, el día de la resurrección, esto la iglesia lo tomó y lo empezó a practicar. Hechos 27 se nos da un ejemplo de esto. Están los discípulos reunidos el primer día de la semana. Vean lo que dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Entonces, algo que quiero decir, no entendemos que haya un mandamiento específico de que la iglesia se tiene que reunir los domingos a alguna hora. No entendemos que haya un mandamiento. Creemos que las iglesias deben discernir en qué momento se tienen que reunir. En el caso de Iglesia La Gracia, nosotros hemos discernido que el mejor momento para reunirnos es los domingos a las 10 de la mañana. Pero esto es lo que necesitamos recordar. Estamos reunidos aquí porque Dios nos convoca. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, nos convoca para que estemos reunidos aquí semana a semana. Familia, no somos los pastores los que los convocamos. No son los otros miembros los que nos convocan a la iglesia. Es el Señor, es tu Salvador que te convoca para que estés aquí domingo a las 10 de la mañana. Adorando en comunidad. Entonces, cuando faltas a la iglesia, es a Dios a quien le tienes que dar razón de por qué no estás acudiendo a su convocatoria. Aquí es otro peso, familia. Esto tiene otra realidad, familia. Eras enemigo de Dios y ahora sos parte de su familia. Él te ha adoptado en su familia y te convoca. Él te convoca. El Dios eterno, soberano, justo, trascendente, es el que te convoca para que estés aquí domingo a domingo. Y si no estás acá, es a Él al que tienes que decirle por qué no estás acudiendo a su convocatoria. Ahora, ¿hay razones para no acudir a esa convocatoria? Claro, hay razones para no estar acá. Pero cada uno tiene que hacer un ejercicio de decirle al Señor, si no va a estar acá, es porque hay algo que es verdaderamente más importante en este momento que acudir a esta convocatoria. Y cuando pensamos en eso, las razones por las cuales no acudir a esta convocatoria son mínimas. Son mínimas. Y yo no voy a entrar en qué sí se puede y cuándo no se puede, no. Yo tengo mis convicciones personales. Y yo creo que cada uno de ustedes debe formar convicciones personales. Pero para empezar a formar convicciones personales sobre las razones por las cuales podemos venir aquí o no, lo primero que tenemos que entender es que es una convocación divina. Convocatoria divina. Es para ver si están atentos. Es una convocatoria divina. Es el Señor soberano que nos está diciendo, vengan. Los saqué de las tinieblas para que estén aquí, reunidos en comunidad. Y si no venimos, es a Él al quien tenemos que darle cuenta de por qué no venimos. Y ahí es diferente, no es a los pastores. A los pastores usted les puede decir cualquier cosa. Nosotros no podemos decirles sí o no. Ustedes son responsables, pero no son responsables ni siquiera delante de nosotros. Son responsables delante de aquel que los convoca. Entonces, la próxima vez que vayas a faltar a la iglesia, asegúrate de que tienes una razón de peso que Dios va a validar, que Dios va a respaldar. Eso es bien importante y ojalá que Dios no lo tome como pecado. También es importante que si Dios es quien nos convoca, tenemos que llegar a tiempo a su convocatoria. Tenemos que llegar a tiempo a su convocatoria. Déjenme darles un ejemplo. Usted tiene un vuelo, tiene que salir del país, tiene una convocatoria, tiene que estar en el aeropuerto. ¿Y cuántas horas llegamos antes?
2 o 3 horas. En algunos casos los que son muy atacados 4 horas. Te convoca a un vuelo te convoca. Y estás 4 o 3 horas antes. Te convoca el Señor y llegas tarde, familia. ¿Qué dice eso de nuestra comprensión de quién es el que nos está convocando? ¿De qué es lo que venimos a hacer acá? Es el Todopoderoso el que nos está convocando, familia. Y es a Él a quien tenemos que decirle por qué llegamos tarde o por qué faltamos. Familia, esto es peso. Esto tiene peso, familia. Lo que nosotros estamos haciendo acá, familia, es el resultado de la gracia que hemos recibido donde Él nos ha convocado. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos respondiendo al derramamiento de la sangre del Cordero de Dios en favor nuestro. Eso es lo que hacemos. Respondemos a una convocatoria divina. Esta es la cuarta, es determinante porque Dios nos convoca para tener comunión con Él. Noten que el texto nos dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa palabra en, lo que nos está describiendo es el ámbito en el cual nos relacionamos con Él. Y es en Él mismo, en comunión con Él. Ese es el ámbito espiritual. El ámbito donde Dios se hace presente de una manera especial para reunirse y compartir y ser cercano con el pueblo que Él convoca. El punto no es solo que Él nos convoca, eso ya en sí mismo es glorioso y es demasiado importante, pero nos convoca para tener intimidad con nosotros. Y si Él quiere tener intimidad con nosotros, quiere decir que Él está aquí. Ahorita mismo estamos en la presencia del Señor. Él está aquí. Y nosotros estamos en el ámbito espiritual teniendo coinonía con Él, podríamos decirlo incluso, teniendo una relación íntima con Él, estando en su presencia, habitando en su presencia. Esto es un énfasis relacional. Este Dios que nos convoca quiere estar con nosotros. Esto es impresionante, familia. Antes éramos enemigos de Él. Antes seguíamos la influencia de Satanás en nuestras vidas. Pero ahora, familia, por la obra de Cristo en nuestro favor, hemos venido a ser adoptados en la familia de Dios. Ya no estamos más lejos. Ya no estamos más lejos. Ahora estamos cerca. Y hay un momento específico en la semana donde Él quiere de manera comunitaria estar en nosotros, como cuando hacemos fiestas y hacemos celebraciones e invitamos a las personas para que todos juntos compartamos. Esta es la celebración del cristianismo. Domingo a domingo lo que hacemos aquí es una celebración. Y el que nos convoca es el Señor. Para compartir con nosotros, para disfrutar con nosotros, para tener intimidad con nosotros. Piensen por un momento, el Dios trascendente, el Dios santo, el Dios inmortal, el Dios eterno, quiere domingo a domingo estar cerca tuyo. Dígame si eso no es glorioso. Que semejante Dios, yo lo voy a decir por mí, quiera tener un tiempo con semejante persona. No lo estoy diciendo de ustedes, lo estoy diciendo de mí. ¿Entienden la idea? Ok, esto es algo que yo no merezco. Esta realidad que este Dios quiera tener esto conmigo es algo que yo no merezco. Y aún así Él me lo quiere dar. Y solo lo hace de manera especial los domingos. Esta convocatoria comunitaria donde Él quiere tener intimidad con nosotros, todos juntos, no ocurre en ningún otro momento de la semana. Solo ocurre los domingos. Y nosotros, familia, a veces escogemos hacer algo más los domingos que estar con Él en su presencia. Si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿cuál es el mejor lugar donde usted puede estar?
Posiblemente su respuesta sería, ¿en la presencia del Señor? Bueno, pues si el domingo va a estar la presencia del Señor en medio de nosotros, entonces tenemos que ser consistentes con lo que pensamos. Porque si el mejor lugar para estar es en su presencia, entonces el mejor lugar para estar un domingo a las 10 de la mañana es en la iglesia, porque ahí va a estar su presencia. Y Él se va a estar relacionando con nosotros. De tal manera que no hay otro mejor lugar para estar que estar en la presencia del Señor, en la iglesia, los domingos a las 10 de la mañana. Déjenme darles un ejemplo. Hace algunos años se jugó la final del Mundial a la misma hora a la que Dios nos convoca. Creo que empezaba justamente a las 10 de la mañana. Y si no me equivoco, no sé si fue la última de Francia contra Argentina. Déjenme hacerles una pregunta para que examinen qué tan influenciados nosotros estamos por el entretenimiento, el descanso, las vacaciones, un montón de otras cosas. Déjenme hacerles una pregunta. El Señor Todopoderoso que te rescató en la cruz del Calvario por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, te convoca a estar el domingo aquí a las 10 de la mañana. Pero resulta que te ganaste unas entradas todo pago para vos y tu pareja a la final del Mundial en Qatar, a las 10 de la mañana. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Y yo sé que nos reímos. Y posiblemente la razón por la que nos reímos es porque todos escogeríamos la final del Mundial. Y saben que deberíamos darnos vergüenza. Yo me incluyo. Yo no le estoy diciendo a ustedes deberían darles, no, a mí incluido debería darme vergüenza. Porque yo estoy escogiendo algo que es deportivo, donde los que practican ese deporte, algunos hasta son idólatras y adoran a otros dioses, donde estoy en medio de una multitud de personas que lo que hacen es tomar y tomar y tomar y tomar, y van a un evento deportivo por 2 meses, por 2 horas, y yo escojo eso por encima de la convocatoria del Dios Santo. Saben, familia, debería darnos vergüenza cuando faltamos a la iglesia por cosas que son totalmente mundanas y seculares, y nosotros las ponemos por encima de la preciosa convocatoria que nos hace el Señor y de la preciosa oportunidad de estar en comunidad y en comunión con Él. Ya llevo 1, 2, 3, 4, voy por la quinta. Es determinante porque Dios nos convoca para recibir nuestra adoración. Es determinante porque Dios nos convoca para recibir nuestra adoración. Cada vez que nosotros nos reunimos, lo hacemos para adorar a Dios. Y si Él nos convoca, podemos estar seguros de que Dios va a estar presente. No venimos a adorar a un Dios ausente, se los he dicho muchas veces. Estamos aquí adorando a un Dios que está presente. Y vean lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso debe ser en todos los momentos de nuestra vida. Pero cuando venimos acá, ¿saben qué está haciendo Dios? Está convocándonos, está compartiendo con nosotros, pero está atento a nuestra adoración. Porque a eso venimos también, a adorarle. Él está atento a dónde está tu mente. Él está atento si estás en la palabra de Dios, si estás humillándote delante de la palabra de Dios, o estás pensando en el almuerzo de la tarde, o estás pensando en todo lo que tienes que hacer en la semana, o estás aquí teniendo conversaciones durante la prédica que no tienen ningún fundamento, ningún sentido. Él está atento a dónde está tu corazón. ¿Estás aquí porque lo anhelas a Él? ¿O estás aquí por compromiso con alguien más? ¿Estás aquí porque tu mayor deseo es darle la adoración que Él merece? ¿Crees que Dios es digno de tu adoración? Yo espero que la respuesta de todos sea sí. Ahora, ¿crees que Dios es digno de tu adoración en comunidad? Yo espero que tu respuesta también sea sí.
Bueno, si crees que Dios es digno de tu adoración en comunidad, el domingo a las 10 de la mañana es donde todos somos convocados para adorarle a Él en comunidad. Si vos crees que tu vida es para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre, entonces hay muy pocas razones para no estar aquí un domingo, dándole la alabanza, la adoración y la gloria a Él que Él merece. Muy pocas razones. Igual, yo no les voy a decir cuáles, pero yo creo que es importante que fundamentemos nuestras convicciones. ¿Cómo se fundamentan nuestras convicciones? Dios me convoca para tener comunión con Él y me convoca para adorarle. Esto es suficiente información, suficiente fundamento como para que yo tome una decisión domingo a domingo de qué voy a hacer y de dónde quiero estar. Es determinante porque si Dios nos convoca, eso lo dije anteriormente, pero ahora lo quiero hacer un punto, es el mejor lugar para estar. ¿Dónde va a haber mejor beneficio para mi alma que estar a donde Dios me convoca? Queremos crecer espiritualmente, queremos el mayor beneficio espiritual para nuestras almas. Bueno, el mayor beneficio espiritual para nuestras almas es estar en el lugar donde Dios nos convoca. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor, Él es el que nos está llevando hasta la eternidad. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si Dios me dice que ahí es donde yo debo estar, pues ahí es donde yo quiero estar. Y hombres casados, quiero decirles algo, es tu responsabilidad guiar a tu familia a estar ahí ese domingo. Nosotros como hombres casados somos los que vamos a tener que rendirles cuentas a Dios de qué hizo nuestra familia los domingos. Así que hombres casados, tienes que guiar a tu familia a estar aquí los domingos. Nuevamente, ¿hay razones para faltar? Sí, usted tendrá que darle razones a Dios. Pero si quieres el mayor beneficio espiritual para tu familia, y Dios te ha llamado a pastorear tu familia, el mayor beneficio espiritual para tu familia es estar donde Dios te convoca. Y tenemos que entenderlo, hombres. ¿Saben qué es lamentable? Y yo creo que lamentable se queda corto. Pero ustedes me pueden ayudar a entender la idea y tratar de ver de qué manera se puede describir esta tristísima realidad, lamentable realidad. Nosotros vivimos en una generación de creyentes. Es muy triste. Vivimos en una generación de creyentes donde le damos demasiadísima importancia a los hobbies, al descanso, a los deportes, al entretenimiento, que a veces, familia, no se observa una diferencia en cómo viven los deportes, los hobbies, el entretenimiento y el descanso, los creyentes a los no creyentes. ¿Saben qué somos, familia? Somos una generación seducida por el mundo, por los placeres de este mundo. Somos una generación que practica los placeres de este mundo de la misma manera en que los practican los no creyentes. Piense, la forma en la que usted practica los deportes, la forma en la que usted consume entretenimiento, televisión, teléfono, lo que usted quiera, la forma en la que usted descansa, ¿está informada por el Evangelio? Y se ve distinta a la forma en la que lo practican aquellos que no tienen una relación con el Señor. Yo estaba conversando ayer con mi esposa y estábamos hablando, ¿verdad? Yo le decía, mi amor, vieras que en Líbano, y ahí está Beto, ahí está Kevin, no me dejan mentir, y Mario no está hoy, pero tampoco me dejaría mentir. Hablamos con algunas personas de la iglesia, cada uno tiene un ministerio. Cada uno tiene un ministerio evangelístico. Cada uno de los miembros de la iglesia en Líbano tiene un ministerio evangelístico. Entonces yo les pregunto, ¿pero qué hacen? Bueno, los mayores tienen un grupo de juegos para mayores. Se reúnen, comparten cartas, juegan juegos de mesa y ahí tienen un tiempo donde sacan la Biblia y predican el evangelio. Los jóvenes con los jóvenes, unos con cirios, otros cada uno.
Y vean qué interesante, familia. Somos la iglesia de Cristo y estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y muchas veces nosotros les decimos a ustedes, familia, vamos, ¿quieren participar de esto? No tengo tiempo. Pero examinamos cómo practican los deportes y a los deportes ahí sí se invierten. Examinamos su tiempo de descanso y descansan mucho más de lo que el Señor ha determinado que debemos de invertir. Examinamos la forma en la que invierten sus recursos en cosas de este mundo, compras, entretenimiento, y para eso sí tienen tiempo. Entonces, familia, no es un regaño, no lo tomen de esa manera, no es un regaño. Es simplemente una forma en la que yo quiero compartirles a ustedes, familia, que estamos viviendo el cristianismo como lo vive el mundo, no como lo enseña la palabra de Dios. Saben, estos hombres entregaron sus vidas, todos murieron por causa del evangelio, fueron perseguidos. Y los que no murieron fueron envenenados y exiliados. La iglesia del primer siglo tenía un compromiso con el evangelio que aún en medio de la persecución impactaron todo el imperio romano. Y nosotros no tenemos persecución y no hacemos un impacto social. ¿Qué estamos entendiendo de cómo vivir el cristianismo, familia? Ya es hora, familia, de que despertemos del letargo, despertemos de la influencia del mundo, de la seducción del mundo y vivamos comprometidamente para Jesucristo, porque somos su iglesia. Él nos ha convocado. Él nos llama a una vida entregada a su adoración, a entregarnos, a sufrir, a desgastarnos. ¿Sabe cuál es la palabra que usa la palabra de Dios? El trabajo arduo que hace que esa persona que trabajó de esa manera llegue fatigado a la casa. Y muchas veces llegamos fatigados por el ejercicio. Y muchas veces llegamos fatigados por el trabajo. Y muchas veces llegamos fatigados por tantas cosas. Y si yo les pregunto, ¿has estado fatigado por tu entrega al Señor? Posiblemente la respuesta sea no. Porque, familia, nuestra generación, ustedes pueden examinar, y eso es generacional, esto es global. La generación de hoy de creyentes está seducida por el mundo y no tiene tiempo para el Cordero. Es lamentable, familia. Piensen cuánto tiempo ustedes invierten en otras cosas que no es Cristo. Y por el contrario, piensen cuánto tiempo invierten en Cristo. Porcentualmente el tiempo que invertimos en Cristo es mínimo en relación al tiempo que invertimos en un montón de otras cosas, familia. Y el Cordero te llamó para vivir para su gloria y para darle adoración y para que en toda tu mente, corazón y alma, fuerzas, se la entregaras a Él. Y nuestra vida muchas veces dice lo contrario, familia. Es hora de despertar, familia. Es hora de despertar. Estamos pensando en el yo en vez de pensar en su gloria. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿De quién es tu tiempo? ¿De quién es tu tiempo? Si vos decís que tu tiempo es del Señor, entonces cuando Él te convoca, tienes que estar donde el Señor te convoca. Si verdaderamente tu tiempo es del Señor. Y aquí tenemos todos que hacer un cambio radical de vida, familia. Es un cambio radical de vida que nace desde nuestra comprensión de qué es la iglesia local y qué estamos haciendo y quién nos convoca y para qué nos convoca. Porque ojo, familia, a veces somos 100 y no cabe la gente, y otro día somos 70, y el domingo siguiente 80, y el domingo siguiente 100, y el domingo siguiente 60. ¿Qué estamos entendiendo? Porque yo entiendo que hayan emergencias y que uno no pueda venir el domingo, pero que 40 personas, 30 personas tengan una emergencia, todos el mismo domingo, esa no es la norma, no es común, eso no pasa. Esta iglesia debería estar abarrotada domingo a domingo de los miembros, de los que se han comprometido, de los que quieran ser parte de la iglesia. Díganme si ustedes creen esto. Díganme si ustedes creen esto. Si ustedes dicen sí, amén. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted responde amén a eso? Entonces tenemos que ser consistentes y aplicarlo en nuestra vida. Porque si yo ya no vivo para mí mismo, como dice Pablo en 2 Corintios, y ahora vivo para Él, entonces yo atiendo a su convocatoria. Por todo esto, familias, que les decimos que una iglesia verdadera es un grupo de personas convocadas por Dios para adorarle y disfrutar de una relación íntima con Él en comunidad. Pero esto nos lleva a la tercera pregunta, es la última y es un punto cortito. ¿Qué beneficios espirituales entonces disfrutamos cuando respondemos a esta convocatoria? No vamos a mencionar todos los beneficios espirituales, pero el texto nos dice al menos dos. Gracia a ustedes y paz. La primera realidad que nosotros experimentamos es la gracia de Dios. Es cuando el Padre decide en qué momento nos salva y aplica la redención a nuestras vidas. Nos lleva a una comprensión de pecado y nos apunta a Jesucristo como único medio de salvación para el ser humano. Esa es la gracia de Dios. Por eso afirmamos que somos salvos solamente por la gracia. Y lo que la gracia permite, el resultado de la gracia, es que podemos, después de haber recibido el trato benevolente de Dios hacia nosotros cuando merecíamos todo lo opuesto, es que por el perdón de los pecados que se nos ha concedido en Cristo Jesús, ahora disfrutamos paz para con Dios. La paz es el resultado de la gracia. Si no hay gracia, no hay paz con Dios. No son las únicas bendiciones espirituales, pero son determinantes para entender nuestra identidad y nuestro lugar en la fe. Y saben, es justamente en la iglesia, domingo a domingo, donde cantamos sobre la gracia y sobre la paz que tenemos con el Señor. Es en la gracia del Señor que domingo a domingo cantamos oramos sobre su gracia y sobre la paz que tenemos con el Señor. Es en la gracia del Señor que domingo a domingo se nos recuerda a través de la predicación la gracia que hemos recibido y la paz que disfrutamos con el Señor. Si usted necesita ser animado en su día a día porque hay una circunstancia difícil o porque tal vez no ha sido su mejor semana, espiritualmente hablando, ¿cuál es el mejor lugar para reforzar las verdades centrales del Evangelio que nos ayuden a perseverar en nuestra vida? El domingo en la iglesia. Porque aquí es donde recibe las bendiciones espirituales que Dios ha dispuesto para la congregación. Entre ellas la gracia y la paz. Es aquí donde está mismo, ahora mismo, en este momento, la presencia de Dios a través de su Espíritu, sustentando, animando, acuerpando, consolando, confrontando, exhortando a cada uno de nosotros para que nuestra fe sea más robusta, para que tengamos más esperanza en Cristo, para que estemos más sólidos en la fe de nuestro Salvador, para que podamos enfrentar todas las cosas que se nos vienen en la semana. Es aquí donde la presencia del Señor nos está nutriendo a cada uno de nosotros. No hay mejor lugar para estar que en el lugar donde se desbordan del trono de la gracia las bendiciones espirituales para el pueblo que Él compró con su sangre, para el pueblo que Él ha convocado. Si quieres el mejor beneficio para tu alma, este es el lugar para estar. Entonces, Él nos convoca para tener comunión con nosotros, nos convoca para que le adoremos y nos convoca porque es lo mejor para nuestra alma. Es glorioso lo que estamos haciendo aquí. No lo demos por sentado, no lo tomemos por poco. Hay que preparar el corazón domingo a domingo. ¿Saben qué? Ahorita que termine el servicio, todos debiéramos de estar anhelando que empiece el siguiente domingo el servicio de una vez. Porque si no hay mejor lugar para estar, ahí es donde queremos estar. ¿Cuánto anhelas durante la semana que venga el domingo? ¿Tienes en tu mente esa convocatoria?
¿Tienes en tu mente que ahí va a estar el Señor? ¿Tienes en tu mente que es el día de adoración? ¿Tienes en tu mente que es el mejor lugar para estar para tu alma? ¿Cuánto anhelas que llegue el domingo? Vean lo que dice Hebreos 10:25, es un mandamiento, no es opcional, es un mandamiento. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mi deseo, familia, es que al haber estudiado el versículo 1 tengamos esta actitud. Seamos humildes ante su palabra, porque Él da gracia a los humildes. Y que se genere un anhelo en tu corazón por estas 4 verdades que hemos estudiado. Él nos convoca para tener comunión con Él, nos convoca para adorarle y para que se haga un beneficio para nuestra alma, de tal manera que desde ya empieces a anhelar que sea de hoy en 8 y estemos nuevamente reunidos en su presencia. Entiendan, yo sé, y a veces mi esposa me lo dice, como, ¿estabas enojado? Y yo, no, mi amor, no estaba enojado, estaba apasionado. Estaba apasionado, familia. Hay una diferencia. A mí me apasiona, pero yo quiero que ustedes entiendan por qué yo predico de esta manera y por qué ustedes me han visto que yo a veces lloro, a veces es mi pasión, pero ¿saben por qué lo hago de esta manera? Porque yo tengo que rendirle cuentas al Señor sobre sus almas. Yo no podría pararme aquí y decirles estas cosas como si fuera un recital o como si fuera un cuento de Blancanieves o una cosa de esas. Familia, esta es la palabra revelada de Dios que tiene toda autoridad sobre la vida del creyente. Y yo no la puedo predicar de otra forma. Entonces, si en algún momento me ven así, familia, sepan, está apasionado. No nos está regañando, está apasionado. Pero también, si la palabra nos confronta, gloria a Dios que nos confronte. Porque la voluntad de Dios es que seamos más como Cristo. Si ninguno sale de la iglesia sin ser confrontado, yo no sé qué se hizo. O sin ser animado, yo no sé qué se hizo en la iglesia. Entonces hay veces que nos van a animar, hay veces que nos van a confrontar, y yo creo que este es un buen texto. Algunos animará, a otros confrontará. No es un regaño, es un pastor que vela por sus almas apasionado. Y yo sé que si Dani o Andrés estuvieran aquí, lo hubieran enseñado de una forma parecida también. Porque los amamos y queremos lo mejor para ustedes, familia. Queremos lo mejor para ustedes. Y nos duele cuando no atienden el domingo a la iglesia, porque sabemos lo que se pierden. Sabemos lo que se pierden. Entonces nuestro deseo, familia, es que todos como iglesia podamos recordar que una iglesia verdadera es un grupo de personas convocadas por Dios para adorarle y disfrutar de una relación íntima con Él en comunidad. No perdamos la oportunidad de disfrutar de estas bendiciones espirituales. Si somos la iglesia del Señor, estemos donde el Señor nos convoca. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estudiar el primer versículo de 1 Tesalonicenses, Señor. Posiblemente un versículo que en otras oportunidades lo veríamos como un mero saludo y brincaríamos muy rápido por él. Pero cuánta verdad tiene, Señor. Cuánta verdad nos quieres comunicar a través de este texto hoy, esta mañana, Señor. Yo te pido, Padre, que con esta actitud humilde nosotros podamos humillarnos delante de tu palabra. Si te tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y cambiar nuestro estilo de vida, ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a no ser seducidos, Señor, y a no darle tanta estima, tanta importancia al descanso, a los entrenamientos, al deporte, a los hobbies, Señor, al entretenimiento, Padre. Cuánto nos desvía del verdadero propósito de nuestra vida, que es vivir para tu gloria. Ser más como Cristo y vivir más para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos, a acudir a tu convocatoria, no porque es un mandamiento, Señor, sino porque es glorioso estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, que el Dios Trino, el Todopoderoso, está aquí presente, Señor. Que no hay mejor lugar para estar, Señor. Esto no lo hacemos porque hay un mandamiento, lo hacemos porque lo anhelamos, Señor. Anhelamos tener comunión contigo, Señor. Queremos estar contigo, queremos estar donde tú estás. Y sabemos que estás en todo lugar, pero aquí te dispones de una manera especial a nutrir a tu pueblo, el que tú convocas, Señor. Ayúdanos, Señor,
a darle el peso a lo que es ser una iglesia, para que entonces podamos ser una iglesia que tenga un impacto en la sociedad, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, con quien sea, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.